Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma, soy Germán. Bueno, pues como siempre hay, en fin, multitud de debates, de criterios, de enfoques. Están los enfoques oficiales, los enfoques no oficiales, que no por ello son menos válidos. A veces son más válidos porque permiten poner en tela de juicio, en duda, entre comillas, bajo proceso de análisis, aquello que, bueno, digámoslo así, nos lo tragamos pues limpiamente a la primera, ¿no? Y eso puede ser bueno en algunos casos y puede ser nefasto en muchos otros casos. Por eso el pensamiento libre siempre ha sido, es y entiendo que será una herramienta fundamental para cuestiones importantes en la vida. Como, bueno, hay quien piensa que eso ayuda a mejorar la sociedad. Sí, posiblemente ese es el espíritu que tiene el pensamiento libre, que es una especie de criterio muy particular, nacido del estudio, de la experiencia, la propia naturaleza de cada cual. Es un tema complejo. Un día quizá lo abordemos aquí, pero hoy quisiera hablar de un tema que precisamente tiene ese punto un tanto polémico, en el cual, bueno, pues hay una gran cantidad de personas que tienen una idea, digamos, eh, ortodoxa, clásica, que no deja de ser válida, pero le faltan complementos a esa idea, en mi opinión. Os explico. La idea es la siguiente, el tema es el siguiente. Es sobre la cuestión de la vejez, la ancianidad, la etapa senil de la vida. En fin, hay varios nombres que lo definen, ¿no? Tanto científicos como populares. La cuestión es que la mayoría de las personas, desde que somos muy jóvenes, hemos ido observando que circula una especie de creencia, bueno, no una especie de creencia, no, una creencia, es como un rumor muy extendido, por el cual es muy probable, o es casi seguro, que a partir de cierta edad, todas las personas, salvo alguna rara excepción que siempre hay en la vida, todas las personas vamos a sufrir procesos degenerativos, mentales, físicos, evidentemente, con multitud de causas orgánicas, efectos, sintomatologías. Es un mundo que se estudia y bastante, y bueno, copa el interés de muchos especialistas y profesionales de diferentes ramas de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría incluso. Es realmente un esfuerzo humano loable y considerable. Ocuparse de lo que se considera la última etapa de la existencia humana. Pero claro, aquí hay un problema, y es que eh, la generalidad de los seres humanos, obviamente pues hay excepciones, hay grupos que no, consideran, y sigue a día de hoy esto así, se considera que la vejez es primero es un hecho físico inevitable, un hecho biológico inevitable, ya que se considera que la vejez es una cuestión fundamentalmente biológica, claro que ya se considera hace tiempo que la vejez también es una cuestión de índole emocional y mental. Hay procesos degenerativos que están asociados con la degeneración neuronal, como pasa con el Alzheimer y el Parkinson y otras cosas parecidas, incluso más complejas, no más dañinas, pero más complejas de explicar o de justificar. Y en definitiva, claro, todo es una cuestión de un criterio biológico que se presupone objetivo, se supone científicamente correcto y lo es, no digo que no. Lo que pasa es que para mí, desde mi punto de vista, por si aquí no expreso mi punto de vista, pues esta especie de canal de YouTube no tendría mucho sentido, a mi juicio. Bajo mi punto de vista, yo acepto, porque hay evidencias, sobradas evidencias desde hace muchísimo tiempo, de que la degeneración, la vejez que conlleva degeneración, normalmente, pues tiene un lado biológico, un lado neuronal muy evidente en este proceso degenerativo. Pero yo parto de la base de que antes de que algo llegue a convertirse en cuerpo, se somatice, como se suele decir, a mi juicio hay una causa previa. Algo ha hecho que luego tu cuerpo exprese una disfunción orgánica, un problema neuronal, etcétera, etcétera. Problema celular incluso. Sea como fuere, el ser humano, como no es únicamente un cuerpo, aunque el cuerpo es bastante importante, más en este plano de la existencia, por supuesto, por eso tenemos un cuerpo, porque estamos en un plano donde la materia eh, es el elemento dominante, la materia en sus múltiples formas, y aquí pues cabría estudiar muchas cuestiones para entender el concepto materia, realmente es muy amplio, ¿no?
Pero bueno, interiormente los seres humanos también envejecemos, que es a lo que voy. Hay un envejecimiento progresivo, un deterioro cognitivo, un deterioro emocional, un deterioro de la sensibilidad, también un deterioro orgánico que abarca múltiples ramas, por cierto, pero hay un deterioro interno, un deterioro, vamos a decir, quizá no es un término apropiado para empezar por algún sitio, un término, digamos, un deterioro, perdón, espiritual, interno. Entonces, cuando una persona a lo largo de su experiencia vital, de su vida, con todo lo que la vida puede contener, que pueden ser muchas cosas o solo pueden ser algunas concretas, y el resto quedan fuera del campo de la conciencia. O sea, uno no se entera, no las ve, no las entiende, no le hacen falta, no las necesita. Entonces uno reduce su vida a, bueno, a un reducto de reacciones, de emociones, de sensibilidad, de valoraciones, pero es un reducto, es una pequeña parte de una totalidad muchísimo más amplia y desconocida para ese individuo. Bueno, para esos colectivos de individuos, porque esto le pasa a muchas, muchas personas. Es como un colectivo muy amplio. También hay un colectivo, quizá más pequeño, no lo sé muy bien, no he hecho el censo al respecto, que considera que no, que el mundo interno debe estar activado y por tanto no podemos reducir nuestra vida a unos parámetros que aunque consideramos necesarios, porque lo son, la cosa no quita la otra, no pueden ser o no deben ser lo único. Entonces la vejez para mí tiene dos vías. Está la vejez que observamos desde el exterior y que observamos en nosotros mismos. Conforme pasa el tiempo, conforme el señor Cronos desde la antigua Grecia va devorando todas las opciones, las posibilidades, y va devorando lo que, bueno, va disgregando, diluyendo, es que, claro, se pueden utilizar muchos términos distintos. Y bueno, va creando una problemática de limitación orgánica, mental y emocional. Pero interiormente, si una persona desde muy jovencita y a lo largo de la mayor parte de su experiencia vital no ha movilizado nada interno o apenas muy poco, y eso no ha dejado una huella perdurable en su interior, pues evidentemente la vejez sí que va a ser una vejez triste y desafortunada, porque lo cierto es que en la vejez, y no hablo de 80 o 90 años, hablo ya a partir de los 60, 60 y poco. Luego os explicaré, si me acuerdo, por qué hago alusión a esta edad. 63 años en concreto, puede ser incluso a partir de los 60, un poquito antes. Bueno, la tercera edad se define técnicamente a partir de los 65. A no ser que cambien las leyes y haya otro criterio distinto que suele ocurrir con ciertas cuestiones de la vida. Bueno, a día de hoy creo que es a partir de los 65. Y si una persona hasta esa edad, más o menos rondando los 60, no ha cultivado su interior, vamos a decirlo así, y eso hoy en día se comprende mejor que hace 50 años, esta frase, pues entonces evidentemente cuando llega la vejez y tú tienes que empezar, aunque sea de manera lenta y progresiva, a desidentificarte de todo aquello que es la vida material y de tu propio cuerpo físico, aunque sigas valorándolo y sigas necesitándolo, pero en tu interior hay un proceso de disociación o de desapego, si te ves obligado, forzado a ello, a través de enfermedades, limitaciones, trastornos de toda índole, físicos, emocionales, etcétera, y mentales, por supuesto, pues va a ser un proceso súper doloroso, súper duro, en el que vas a necesitar ayuda continua o muy frecuente, y aún así eso no garantiza en absoluto ningún tipo de resolución favorable o de consecuencia positiva. Porque la vida humana está, aunque no nos lo explican en la escuela, ni universidades, ni institutos, ni facultades, está establecida bajo unos ritmos muy concretos. La primera etapa de la vida, que suele hasta los 35 o 36 años de edad, pone hasta los 40 como mucho, pues es un tiempo de que lo interior, lo que sea, lo que tengas de interior, lo traduzcas al exterior en forma de acción, voluntad, propósitos, intencionalidad. Pero a partir de los 40, aunque de una forma tan lenta que no se percibe como un cambio real, el plano interno debe empezar a ocupar una mayor preeminencia, ¿no? Debe ser cada vez más importante, cada vez, o sea, un poquito cada vez. Cada año, cada X tiempo, tienes que activar ese músculo interno, y no hablo del corazón como órgano físico, que también tiene que estar sano, por supuesto. Desactivar las razones derivadas de la comprensión de quién eres y qué haces aquí. Porque de otro modo, si te identificas solo con un papel escueto y concreto, pues he sido, yo que sé, agricultor o he sido oficinista, aquí da igual si eres hombre o mujer, o he sido, yo que sé,
pues investigador de algo. Hay muchas opciones en el mundo para hacer cosas para el mundo, que salgan del interior hacia el exterior. Claro, si tú cuando llegas a cierta edad consideras que lo que ha tenido más valor es lo que ya has hecho y lo que tienes por delante ya es esperar la muerte, bueno, la muerte quizá no, pero sí un proceso degenerativo que quizá te lleve o no a la muerte, pero que va a condicionar tu vida mientras estés vivo, físicamente va a condicionarla mucho esta vida. Pues claro, con todo este tema, eh, los procesos, pues hace muy complicado vivir. El proceso de vivir se hace muy complicado. Pero si tú cultivas el plano interno, antes de que sea, digámoslo así, demasiado tarde, pues afortunadamente cuando llega la vejez y el cuerpo ya no es lo que era, y tu función en la sociedad ya no es la que era porque te has de jubilar, o porque precisamente por problemas de salud te has de retirar antes de lo que a ti te hubiera gustado o de lo que tú considerabas aceptable y normal. Entonces es cuando el plano interno que tú has cultivado en tu interior va a tener una relevancia extraordinaria, muy importante. Y entonces tu vejez ya no será una vejez degenerativa. Porque además, antes de seguir una definición personal sobre lo que es, a mi juicio, la vejez, entendida con todos esos aditivos y apéndices que tiene, ¿no? Cuando pensamos en una persona mayor, pensamos en alguien pues, que está achacoso, hecho polvo, que ya no lo aceptan del mismo modo su entorno social, que muchos se consideran un estorbo, muchos y muchas personas mayores se consideran un estorbo, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, en conclusión, para mí la vejez real empieza dentro, no cuando llegan los síntomas que indican tal vejez, y es para mí la anulación o la drástica reducción del espíritu creativo. Miremoslo así. Para mí el espíritu creativo es un componente esencial de lo que yo entendería como la verdadera juventud. Porque claro, para una persona mayor, la juventud es cuando eres joven, cuando tienes una edad cronológica muy inferior a la que tiene un anciano. Un anciano pues tiene 90 años, 95, eso es bastante anciano, o incluso con 75 se puede ser anciano, depende de cómo estés. Pero claro, claro, una persona así considera que ser joven era pues, como mucho hasta los 40 o los 50. Y a lo mejor tienes 40 o 50 y consideras que tu juventud era cuando tenías 20 o 25, o incluso 18, como se suele decir. Aquí hay muchos baremos subjetivos y diferentes, pero la idea es que asociamos la vejez con el transcurso del tiempo y la juventud con un tiempo cronológicamente más anterior, y parece que el tiempo sea el único determinante de conducirnos o no a la vejez. Bueno, en realidad la vejez empieza cuando tu espíritu creativo, cuando tu inconformismo, conformismo sano, pero inconformismo, pues se va diluyendo, se va disgregando, se va destruyendo desde el interior a fuerza de seguir hábitos de vida de todo tipo, y no hablo solo de hábitos alimentarios, que puede que tengan algo que ver, pero no son determinantes en este caso, hábitos basados en criterios muy cerrados, y entonces te conviertes un poco en el molde de lo que tú te has fabricado. Y el espíritu creativo no puede vivir en un molde estrecho y prefabricado. No puede vivir un tiempo, pero es un tiempo corto. Y entonces la vejez empieza a partir de ahí. Puede suceder a los 30 años. Si te has machacado muchísimo y mentalmente consideras que ya lo has probado todo y has hecho de todo, hay gente que piensa así, incluso a una edad tan joven como 30 años o 40, vamos a poner 40, por no exagerar, pues si pierdes ese espíritu interno de creatividad, de alegría, de satisfacción, de inquietud, pues envejecerás, y envejecerás a lo mejor mucho antes que lo que determinan las leyes biológicas que se refieren al envejecimiento, que se supone que ha de ocurrir pues más tardíamente, porque bueno, es verdad que el cuerpo tiene sus propias reglas, su propia ley. La ley orgánica del cuerpo es que te ha de servir para un tiempo. Entonces cuando llega un punto determinado en el transcurso cronológico del tiempo, pues el cuerpo, por una serie de códigos que lleva inscritos en sí mismo, a nivel celular, pues empieza el solito a degenerar. ¿Eso se puede evitar? No de un modo absoluto, pese a que hay corrientes científicas que pretenden que sí. Hablé de esto de la inmortalidad en un vídeo anterior, no hace mucho. Bueno, eso es otra historia. Es un añorado y anhelado sueño humano, pero claro,
es un poco inviable y sobre todo no debería enfocarse así. Bueno, esto ya lo expliqué entonces, que quiera recurrir a él, que busque, bueno, un vídeo donde yo hablo de la inmortalidad, aludo a la inmortalidad. El título pone inmortalidad y no sé qué más, no recuerdo, pero bueno, ahí está. Esto es algo distinto, hay un punto de semejanza, pero es algo distinto. Aquí se trata de que vamos a envejecer realmente, el envejecimiento real, siempre y cuando nuestro espíritu creativo esté adormecido, o esté anulado, o esté tremendamente bloqueado. En fin, cualquier forma posible en la que el espíritu creativo, aunque existente, no tenga opción de manifestarse. Y claro, uno dice, bueno, ¿y qué es el espíritu creativo? Claro, ese sería otro debate que llenaría otro u otros vídeos. Es posible. Pero bueno, haciendo un resumen, para mí el espíritu creativo no es solamente ser creativo en un sentido como se entiende la creatividad a nivel popular. Es decir, pintas, escribes, haces actividades deportivas, actividades culturales, pues con gente, en equipo, siempre pues, se supone que es mejor. No hablo de eso. Eso, obviamente, eso llena tu vida y si algo te hace vibrar internamente, te va a mantener joven por el tiempo en que eso vibre internamente. Pero para mí el espíritu creativo es más puro, más... Vamos más al núcleo en este tema, cuando tú consideras cuáles son tus verdaderos mecanismos evolutivos, es decir, más allá de cómo te ves en el espejo, físicamente, que eso se produce un deterioro, por lo menos a nivel externo, de apariencia física, pues inevitable. Además de las arrugas, pues surgen otras cosas como manchas en la piel. El proceso senil tiene sus consecuencias físicas, porque lo que envejece es el cuerpo. Es que esto hay que recordarlo, hay que machacarlo un poco. Envejece el cuerpo, el alma no envejece. El alma o la conciencia interna, como queréis llamarlo. O el espíritu creativo, que son términos sinónimos. Entonces el espíritu creativo sería la parte de mí que yo alimento cuando me doy cuenta de que yo no soy solamente un cuerpo. Y no soy solamente una mente. Y no soy solamente una estructura emotiva y sensible. Pues soy todo eso. Bueno, todo eso forma parte de mí. Pero entonces el verdadero espíritu creativo, que es un poco el antídoto del verdadero envejecimiento, que se produce cuando el espíritu creativo se anula o se bloquea de manera considerable, el verdadero espíritu creativo solo surge a raíz de preguntas profundas. O sea, no es cuestión de ponerte unas cremas determinadas o viajar por el mundo o viajar a algún lugar concreto. Todo eso puede servir, claro, sirve. Como un analgésico sirve para calmar la percepción de un dolor. ¿Pero cura la causa del dolor? No. Entonces, todas las cosas que puedes hacer, si tienes dinero, pues obviamente puedes hacer mucho más y más a menudo, pues te van a llevar a la sensación de que estás saliendo del pozo en el que notas que te estás metiendo. El pozo de una ancianidad, de una senilidad, de una vejez. Pero en realidad, si no despiertas el espíritu creativo pese a tus actividades deportivas, culturales e incluso intelectuales, desafortunadamente la vejez va a ocupar la mayor parte del tiempo a partir de una edad y será más pronto que tarde. No tendrás que esperar a tener 90 años, ni siquiera 80, con 70 o 60 y pocos. Bueno, os decía antes lo de los 63 años, porque en astrología, esto, los astrólogos se lo saben todos, vamos, y sobradamente y mejor que yo, muchos de ellos. Astrología, el planeta Urano, que es un poco, en el mundo planetario, del panteón planetario, es el adalid, el portador, mejor dicho, del espíritu creativo en la conciencia humana. Hay dos planetas que también, en cuanto a funciones psicológicas, también tienen un desarrollo creativo, pero bueno, Urano es quizá el que más. Y es una creatividad además muy pura y por tanto muy difícil de conectar con la experiencia, digamos, limitadora y triste de la vida. Que es un poco el planeta Saturno, que en la mitología eran enemigos ya en la mitología griega. Unos relatos mitológicos griegos eran enemigos, Saturno y Urano. Entonces, Urano tiene un ciclo, como todos los planetas, porque claro, van orbitando, generan ciclos regulares que se pueden calcular de antemano, y Urano a los 21 años forma la primera cuadratura consigo mismo. Es un aspecto, un ángulo de 90 grados aproximadamente. Luego a los 42, aspecto de oposición, y a los 63, o sea, cada 21 años, pues segunda cuadratura. La segunda cuadratura en todos los casos, en todas las órbitas planetarias, a nivel astrológico, quiero decir, porque es una traducción psicológica de la astronomía,
Es algo así como el momento de la disolución, de la destrucción de los valores que han sustentado lo que ha sido haciendo, pues no destruirlo y ya está, destruirlo para aceptar una nueva y mejor fase evolutiva de ese mismo planeta. Lo mismo que la fase de cuarto menguante, es el cuarto menguante de Urano, haciendo la equivalencia entre el ciclo Sol-Luna. Bueno, pues eso ocurre a los 63, que a ver, no tiene por qué ser justo esa edad, o al día que cumple 63 ya está, no. Procesos degenerativos del producto de la anulación o del bloqueo, como he dicho antes, del espíritu creativo, pues claro, empiezan a esa edad, porque entonces el espíritu creativo, si no ha sido fuerte los años precedentes, quizá desde muy joven, preferiblemente, pero en cualquier caso a lo mejor 10, 15 años antes, por lo menos, ya has sido fuerte y te has dedicado a tu interior, y eso es una cosa que cada uno debe descubrir por sí mismo. Entonces la vejez aparecerá a esa edad con sus componentes, digamos, violentos y agresivos, en el sentido de toda la revolución celular neuronal, que son células, al fin y al cabo, las neuronas, células muy peculiares y particulares, pero células. Y así sucesivamente. Bueno, yo no voy a dar ninguna exposición celular porque no tengo formación suficiente, ni lo pretendo, pero sí pienso que un enfoque alternativo siempre nos va bien, pues, para reconsiderar las cosas un poco. A mi juicio, la vejez verdadera empieza con la anulación del espíritu creativo, que si no se alimenta lo suficiente y de manera sostenida, preferentemente a lo largo de los años o más bien décadas anteriores al momento en que va a ocurrir, pues cuando va a ocurrir ocurre. Es decir, el ser humano envejece. Y envejece primero por dentro para que luego tenga sentido y consistencia el envejecimiento exterior, el del cuerpo físico. Ahí lo dejo porque este tema tiene tela marinera. Puede crear debates y polémicas. Hay quien pensará que cuando uno es mayor, pues ya hay cosas que no va a poder hacer, cosas que no se va a poder enterar, cosas a las que no se va a poder adaptar. Es verdad en muchos casos, pero para que eso sea verdad de verdad, valga la redundancia, uno tiene que haber envejecido previamente, mucho antes, porque de otro modo eso no tiene por qué ser así. ¿Esto es una esperanza para la vejez que aún ha de llegar de cada uno y de cada una? Sí. ¿Que es el antídoto perfecto? No, porque uno solo tiene que trabajar. Esto no es una pastilla, no es una crema, no es un tratamiento médico, que puede contener medicación normalmente, pero también puede contener consejos o información, como debería ser, aunque no lo es habitualmente. Y entonces, bueno, pues ahí dejo el tema. ¿Cuándo empieza el envejecimiento real? ¿Qué es el envejecimiento real? Pues esos son los debates del vídeo de hoy, de este vídeo en concreto. Bueno, si os gustan estos enfoques, que son multidisciplinares, porque si me seguís veréis que paso de un mundo a otro como si fuera una película de ciencia ficción. Y bueno, pues si os gustan estos enfoques, le dais al like, que me ayudáis por supuesto, y os lo agradezco, y os suscribís, que por supuesto así no os perderéis ningún vídeo, aunque no os interesen todos por igual, cosa que entiendo, pues bueno, nunca se sabe, hay que probar para saber. Bien, pues gracias por escucharme y bueno, seguiremos ahí de nuevo. Venga, que paséis un buen día. Hasta luego.